Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra segunda clase de Filosofía de la Educación. Bueno, en esta presentación vamos a trabajar con Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, ¿sí? Pero antes vamos a hacer una pequeña recuperación de saberes de la clase anterior, ¿sí? Camila nos estuvo hablando sobre la filosofía de la educación, quién es el sujeto que filosofa, cuál es su punto ideológico, ¿sí? Y cuál es la intención de filosofía de la educación. Dentro de filosofía de la educación nos vamos a encontrar con una rica bibliografía, ¿sí? Sobre la filosofía de la liberación. Eh, Nos va a permitir, ¿sí? Nos va a dar herramientas conceptuales para desnaturalizar, desentrañar, que alguien desde algún posicionamiento dominante sea opresor, ¿sí? Puede ser el poderoso, el rico, el blanco, es ese pensamiento hegemónico del ser. Ese es el propósito de la filosofía de la liberación en diferentes autores, ¿no? Poder desconstruir, ¿sí? Estos pensamientos hegemónicos, eurocéntricos, y reconstruir conceptos de una educación liberadora. Bueno, en el primer encuentro tuvimos un primer acercamiento a esto de poder desnaturalizar, ¿no? O alguna herramienta conceptual. Y la actividad fue relacionar estos conceptos con la propuesta que hacía el profesor Humberto Eco en el video que Camila nos facilitó, ¿sí? Que se puede encontrar en YouTube también, pero está en la plataforma. Bueno, básicamente hablaba él de la estrategia de la ilusión, ¿sí? De la construcción de sentido. ¿Y cómo se da? Se da por una masificación, ¿sí? Una masificación mediática con el fin de una manipulación, ¿sí? Una manipulación que va a tener una finalidad política. Eh, lo hacen mediante una construcción de relatos por diferentes medios de comunicación, pero tiene que ver con lo que es masivo, ¿no? Con lo que es hegemónico. Él como propuesta decía que si tuviéramos los ciudadanos un fondo en común sobre la comunicación, ¿sí? Sería un poquito más difícil quizás esta manipulación política. Bueno, vamos a ir entrando en lo que es Pedagogía del Oprimido. Es, eh, bueno, fue escrita por Paulo Freire, es una de sus grandes obras, ¿sí? Paulo Freire es reconocido tanto a nivel territorial como a nivel mundial. Brasilero, nacido en Recife, una ciudad muy pobre, donde a él le costó, su trayecto educativo fue muy sacrificado, muy doloroso, ¿sí? Él empieza a estudiar Derecho a sus 20 años y eh, comienza con ideas, comienza a sostener la idea de que un país que tenía su mitad de ciudadanos analfabetos no iba a poder desarrollarse, ¿no? Entonces él ve en la educación eh, una, una posibilidad de cambio, ¿sí? De reforma, de, de restaurar estas desigualdades, pero para eso la educación tenía que tener, evidentemente, esencialmente, una acción política. Bueno, les decía, esta obra de Freire está dividida en 4 capítulos, ¿sí? Si nosotros entramos a cualquier resumen de YouTube, de Google, nos vamos a encontrar con 4 capítulos divididos con algunos conceptos claros, ¿sí?
Pero el capítulo que a nosotros más nos interesó como cátedra, que a nosotras, fue la justificación del oprimido, ¿sí? ¿Por qué él hace la pedagogía del oprimido? ¿Por qué se llama la pedagogía del oprimido? ¿Y cómo lo justifica? Bueno, Freire, junto con sus colaboradores, antes de comenzar esta obra, hacen todo un trabajo de investigación, ¿no? Que es la clave de la educación, del educador, del educando, es la investigación, ese querer saber, lo mismo que la filosofía, ¿no? Querer saber por qué. Bueno, entonces se le hace una investigación y la hace sobre digamos, los ciudadanos que eran oprimidos, ¿no? Que eran oprimidos, que estaban inmersos en la desigualdad. Esta investigación le lleva 3 años y él lo que resulta de esta investigación es que los sujetos tenían miedo a la concienciación, dice, ¿no? A ser conscientes, a saberse, a entenderse parte de ese sector de oprimidos. No se reconocían como oprimidos. Bueno, por un lado, ¿sí? Consideraban que llegar a ser conscientes de que eran oprimidos les iba a formar una conciencia crítica, pero anárquica, ¿sí? Totalmente en contra de lo que ya estaba establecido. O sea, no era viable esa posibilidad. Ahora, tenían una visión de hombre nuevo, porque querían salir de ese lugar de oprimidos. Pero ¿cuál era esta visión de hombre nuevo? Era que se considere una reforma agraria, pero no para liberarse de la opresión, sino para ser ellos propietarios de las tierras, ¿sí? Poder ser ellos los opresores, poder ser dueños, ¿sí? Y poder ser dueños y nuevos patrones, ¿sí? De otras personas que sean oprimidas por ellos. Freire dice que en este pensamiento lo que él encuentra es una adhesión, ¿sí? Una adherencia al opresor, ¿sí? Una conciencia que aloja al opresor. ¿Por qué? Porque lo que quiere no es liberarse, sino es estar en ese lugar. Acá me gustaría hacer una relación con lo que propone Frantz Fanon, ¿sí? Hace una relación de lo que siente el colonizado, ¿no? Y ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Dice Fanon, ¿no? Él explica sobre la violencia colonial. Entonces dice que esta violencia colonial no solo tiene como finalidad mantener al oprimido en una actitud respetuosa, sino que lo que busca es deshumanizarlo, ¿sí? Sacarle su cultura, destruir su cultura, cambiar su lengua, ¿sí? Horrorizarlos, mantenerlos en el miedo del hambre, las enfermedades, y que cuando esto no era suficiente, los civiles, ¿no? lo fusilaban. O sea, el hombre que se negaba, que se quería rebelar a este sometimiento, era fusilado. Entonces no tenían más opciones que elegir vivir bajo el sometimiento o morir. Pero Fanon va más allá de esta connotación, ¿sí? de la ilustración de la violencia del colonial. Él dice que las formas de ser y de comportarse de los oprimidos reflejan en diversos momentos la estructura de dominación. Esto tiene que ver con lo que decía Freire. ¿Cómo explica esto? Dice que en la etapa emancipatoria,
¿sí? El colonizado, el oprimido pasa de estar en la inmovilidad a desear el lugar del colono, ¿sí? Entonces Fanon entiende que este querer estar en ese lugar del colono tiene que ver con un, tiene que ver con asegurarse la supervivencia, ¿sí? El oprimido piensa que al estar en ese lugar se asegura sobrevivir, no importa si oprime a otro, él se asegura su supervivencia. Bueno, con respecto a la violencia, ¿sí? O sea, Freire y Fanon, o sea, los conceptos de Fanon están muy reflejados en la obra de Freire, ¿no? Dice que Freire lo que dice es que la deshumanización, esa minimización que se hace al oprimido, lo que instaura es otra vocación, ¿no? Es que aquellos que se sienten minimizados en algún momento van a ir en busca de esa libertad que se le arrebató. Van a ir en busca de su humanidad, de su libertad, ¿no? Tiene coincidencia con lo que Fanon también nos cuenta en su obra Los Condenados de la Tierra, ¿no? De tanto oprimir, en algún momento ese es, digamos, vamos a explicarlo de este modo. Freire dice que la violencia nunca se puede generar desde el oprimido, sino que la violencia la genera el opresor, ¿sí? Que si el oprimido en algún momento es violento es porque recibió esa violencia. Los colonizaron, les robaron su cultura, les robaron la libertad, los oprimieron, los explotaron y en algún momento salen a buscar lo que les robaron. Bueno, en la búsqueda de la recuperación de su libertad, bueno, hablamos de lo que era la conciencia alojada, ¿sí? La violencia. Ahora vamos a la gran tarea humanista que tiene, e histórica que tienen los oprimidos, y es liberarse a sí mismo, pero liberar al opresor, ¿sí? Entonces dice que en esa búsqueda de esa humanidad que se les robó, en la restauración, ellos buscan restaurar la humanidad de ambos, ¿sí? Tanto del oprimido como del opresor. O sea, este nuevo paradigma en donde Freire nos embate, ¿no? Nos habla de la colonización, de la liberación, de la pedagogía del oprimido, tiene que ver mucho su postura ético-política, ¿sí? Con lo que son estos enfoques de la filosofía de la liberación. El aporte que hace Freire es sustancial. ¿Y por qué? Tiene, digamos, tiene un porqué. Simplemente porque él sistemáticamente cuestiona las formas de poder, de dominación, las formas de poder en la educación, ¿sí? Pero cuando hablamos de formas de poder, ¿no? Que existe este poder, también lo podemos relacionar con Foucault, cuando relacionamos estas formas de poder que están presentes en el acto educativo, siempre están ligadas a relaciones sociales, ¿sí? Y culturales, ¿no? Y en este sentido me gustaría hacer un pequeño revisionismo histórico de la mano de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo, antropólogo, historiador, es contemporáneo, argentino, oriundo de Mendoza, pero radicado en México, ciudadano mexicano. Él es uno de los fundadores de este pensamiento descolonial, de esta filosofía de la liberación, ¿no? El contexto histórico es entre 1950 y 1960. 1950 cuando empiezan las teorías desarrollistas,
¿no? Que eran estas teorías que ocultaban la intención, ¿no? O sea, si un país era desarrollado, era necesariamente porque tenía que haber países subdesarrollados. Bueno, estas teorías que se oponen, estas teorías críticas que se oponen, ¿no? Son lo que impulsan después lo que van a ser el marco teórico de lo que finalmente son el pensamiento descolonial, la filosofía de la liberación, que está, digamos, Enrique Dussel, entre varios, ¿no? Hay varios filósofos, pero bueno, vamos a tomar ahora la de Enrique Dussel. Tiene un texto, una obra, que se llama Europa, modernidad y eurocentrismo, ¿sí? Más que nada es un bosquejo, digamos, de lo que fue la colonización, la violencia colonial, ¿sí? Me parece, básicamente estamos situados en lo mismo, ¿no? El colonialismo y esa violencia, esa deshumanización, esa destrucción de la cultura, la interpelación, el cambio de una lengua por otra, ¿sí? Pero Dussel hace una interpretación muy interesante. Él dice que la modernidad es inherente y constitutiva de la colonialidad, ¿sí? Cuando se pensaba que modernidad, o sea, siempre se entendió como modernidad a partir de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, ¿sí? Bueno, él dice que no, que es totalmente inherente a la colonialidad, porque el colonialismo se hace con la intención de traficar, perdón, sí, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, de comerciar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el aporte que podemos ver desde Dussel con la educación, con lo que estamos viendo, ¿no? Todo esto llevado a un nivel pedagógico. Bueno, él dice que Enrique Dussel dice que a partir de estos movimientos, ¿sí? De transformación, donde vamos a tener nueva bibliografía, dice que ya no es posible, o sea, no es la única forma posible de pensar la educación como en vías de desarrollo, ¿sí? Ahora la educación va a ser pensada como un camino para la liberación. ¿Y qué es lo que va a tener esta educación en particular? Y bueno, va a tener el diálogo, la cooperación, la revolución, ¿sí? Y la concientización. Para diferenciar en este punto lo que es colonialismo de colonialidad, nos gustó, ¿no? La diferenciación que hace Aníbal Quijano, ¿no? Aníbal Quijano dice que el colonialismo, perdón, se inscribe en la noción de conquista. En la noción de conquista significa el sometimiento, el exterminio de los pueblos que habitaban las tierras de América hasta la llegada de los europeos, ¿sí? De este modo, el término tiene una relación política y económica, ¿sí? Entre una metrópolis, ¿sí? Que va a someter y a explotar a los pueblos colonizados, ¿sí? Acá también obviamente ubicamos lo que es el eurocentrismo, esto de que ellos se creen la cultura, la única cultura, ¿sí? La que tiene que establecer todas sus formas a las demás culturas. Y el colonialismo para Aníbal Quijano él la entiende como una matriz de organización, ¿sí? Y dice que el patrón de poder que emerge como resultado del colonialismo moderno perdura, ¿sí? Incluso una vez que esa relación de sometimiento, de exterminio, de explotación práctica, vamos a decir, porque la explotación sigue
sigue instalada, ¿no? Una vez que estos procesos pasaron, la matriz de dominación sigue existiendo. ¿Y cómo se la entiende? Y dice que se la entiende por las relaciones intersubjetivas, ¿sí?, que existen entre el conocimiento, el trabajo, la autoridad, la educación. Y como decíamos al principio, ¿no?, esto que Freire planteaba, el que tiene el conocimiento tiene el poder, el que tiene el saber tiene el poder. Entonces, ahí es donde se refleja que el analfabetismo, la persona que no sabe leer y escribir, está siendo violentada. Y ese mecanismo de violencia tiene una matriz en el colonialismo. Después, bueno, una vez que entendimos, ¿no?, cuál es la justificación de pedagogía del oprimido, estamos en condiciones para pasar al segundo capítulo, ¿sí?, que va a ser la educación bancaria. La educación bancaria ya la tenemos, la hemos escuchado en nuestro recorrido, ¿sí? Y se trata de el lineamiento de que el docente deposita información en un alumno, ¿sí? El alumno como individuo sin luz, que no sabe, ¿sí?, que no ha tenido historia esta persona. Entonces el docente prácticamente va a depositar sus saberes, todos sus conocimientos, ¿sí?, los va a transmitir en una forma mecánica, donde va a pretender que este alumno memorice y repita. Si no hay acá una actitud, una intención de que este alumno tenga un pensamiento crítico, ¿sí?, que pueda ser consciente de lo que se le está enseñando, por qué, de dónde viene, para qué, ¿sí? Freire decía que la educación bancaria es una forma de donación. Aquella persona que se juzga como sabio va a donar, ¿sí?, algún aporte, algún conocimiento a esa persona que él juzga de ignorante. Si no tiene en esta concepción de saberse sabio, no hay generosidad, no hay una simple transmisión lineal, ¿sí?, de algunos conceptos, en donde no hay interés de transformación, de que el alumno pueda recibir esos aportes, ¿sí?, y poder hacer alguna transformación. Contrariando, ¿sí?, o en contrapunto de esta educación bancaria, Freire propone lo que es la educación liberadora. Y bueno, es algo totalmente contrario, ¿sí?, que está inmerso en el diálogo, el maestro que dialoga con el alumno, ¿sí?, que lo conoce, que además de conocer su contexto social, histórico y cultural, puede entender de sus sentimientos, ¿no? Freire en su libro todo el tiempo se posiciona en el lugar del amor, ¿no?, que la importancia del amor, el amor por saber de que si hay una persona oprimida, hay que batallar en ese lugar, ¿sí? Entonces la forma de intervención de la educación, ¿sí?, la forma de su aporte a la liberación, tiene que ver con las características de la dialogicidad, que tiene como base la colaboración, la unión, la organización, la síntesis cultural, ¿sí?, contrariamente a lo que es la antidialogicidad, que es una característica de la educación bancaria, que va a servir a la opresión, a la conquista, a la división, a la manipulación y a la invasión cultural. Quiere decir que es
funcional, ¿sí?, a los mecanismos de dominación, a una educación bancaria que no permite que una persona tenga un pensamiento crítico, reflexivo, la obliga, ¿sí?, obliga a una población a ser manipulada políticamente. Para terminar este teórico, que espero que les sirva como guía de lectura cuando vayan a la obra, me gustaría cerrar, ¿no?, con la idea de Frank Fanon. Él dice que la educación sigue siendo una fuerte interpelación al colonialismo y que es una vía crítica a toda imposición colonial, a la vez que política, ¿sí?, porque va a crear y a recrear en la palabra.